Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañedo. En esta ocasión, en conmemoración y sobre todo que será un año mundialista, porque en Qatar se estará llevando a cabo el Mundial de Fútbol del 2022, recordaremos las etapas de algunas de las selecciones que han marcado o que han tenido el recuerdo, sobre todo en algunas copas del mundo, en las diferentes ediciones, y hablaremos sobre todo del tema de la selección mexicana de fútbol, quien mucha gente recuerda que fue la mejor etapa desde 1994. Ha habido diferentes mundiales en donde México ha destacado, pero hubo uno que mucho la afición recuerda y a una selección competitiva debido a que anteriormente en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF dio buenos resultados y dio buen funcionamiento y buen rendimiento en la cancha. Fue la selección que dirigió Ricardo Antonio Lavolpe, aquel entrenador argentino quien años atrás empezó a dirigir a clubes del fútbol mexicano y que fue campeón en la Liga MX con los Potros de Hierro del Atlante en 1993. Ahora le tocó el turno desde la etapa del 2002 llevar a esta selección mexicana que la llegó a clasificar al Mundial de Alemania 2006. En esa ocasión se convertía, México llegaba a su cuarto Mundial de manera consecutiva. Desde 1994, el cuarto Mundial de manera consecutiva. Y esta vez México dio buenas sensaciones. Y le tocó en aquella ocasión formar parte del grupo D, que conformaba que era México, era Irán, era Angola y la selección de Portugal, quien vivió en su última etapa al histórico jugador tanto del Barcelona y del Real Madrid, Luis Figo, y un joven, un tal Cristiano Ronaldo, que empezaba a dar destellos en su carrera hasta llegar al máximo nivel. 2006, en Alemania se iba a vivir uno de los mejores mundiales y sobre todo que mucha gente se ha de acordar. En esa selección mexicana de fútbol había figuras. Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez brillaba en el Barcelona, también se recuerda en la etapa también de Andrés Guardado, un joven Andrés Guardado que empezaba a brillar y que Ricardo Antonio Lavolpe le dio la oportunidad. También Pavel Pardo, Ricardo Osorio en sus diferentes etapas, también Jared Borghetti, que en ese momento llegó a ser el máximo goleador de la selección mexicana de fútbol, el mochitense Omar Bravo, otros jugadores. Pero hubo una polémica antes del Mundial de Alemania 2006, es que el entrenador argentino no convocó a Cuauhtémoc Blanco, un jugador histórico del balompié azteca, que en ese momento estaba brillando con el América y había sido campeón con el conjunto azulcrema en el Clausura 2000 a 2005. Desde ahí entró el Chiquis García en esa convocatoria que mucha gente esperaba que Cuauhtémoc Blanco estuviera con los 23 jugadores para el Mundial de Alemania. La cosa cambió después y México se tenía que enfocar en lo que tenía que hacer, dar un mejor papel tras lo bueno demostrado anteriormente en eliminatoria mundialista, incluyendo lo que pasó también en la Copa Confederaciones del 2005 allá en Alemania, tras llegar hasta la instancia de pelear el tercer lugar contra Alemania y dar un buen partido de fútbol en semifinales contra la selección de Argentina. La primera prueba para México era enfrentarse a Irán y ese era el partido del 11 de junio del 2006 en Nuremberg. Antes de eso hubo una lamentable noticia dentro de la selección mexicana, es que el arquero de ese momento de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Osvaldo Sánchez, recibió la noticia del fallecimiento de su padre, quien ya lo quería ver jugar en la Copa del Mundo. Desde ahí toma la decisión la delegación de la selección mexicana de fútbol de que Osvaldo Sánchez diera el último adiós a su padre y ya después, días antes, estar con la selección mexicana para disputar el partido allá en Nuremberg. Fue un partido que lo inició muy bien México, contando con el jugador naturalizado Antonio Naelson Ciña, histórico jugador de los Diablos Rojos del Toluca, quien empezó a dar destellos en la cancha. Desde ahí anota el primer gol México, pero después sufrió el empate. Fue en ese momento
que el futbolista mochitense Omar Bravo destacó en la cancha, destacó en ese partido y le dio los primeros tres puntos a México en la Copa del Mundo de Alemania 2006. 3-1 fue el marcador y México cosechaba sus primeros 3 puntos. Ya después, el 16 de junio del 2006, México se iba a enfrentar a la selección de Angola, que vivía uno de sus primeros mundiales, la selección africana. Pero esta vez nadie se imaginaba que Angola, con defensa y con un buen portero, iban a dejar en cero a la selección mexicana de fútbol allá en Hannover. Quedó 0-0 el partido allá en Hannover y México decepcionaba con un empate a 0 ante Angola y sumaba solamente 4 puntos. Desde ahí sabía que México tenía que ser un buen partido ante Portugal porque era el favorito del grupo D y que podría ser líder de grupo, la selección que en ese momento lo dirigía Luis Felipe Scolari. Después de ese empate a 0 goles allá en Hannover, México se tenía que mentalizar y buscar la clasificación a la siguiente ronda en el Mundial de Alemania 2006. Aquel 21 de junio del 2006 en Helsinki, en la casa del Schalke 04, México se iba a enfrentar a la selección de Portugal. Se esperaba un buen partido de fútbol, pero México tuvo la oportunidad de empatar el partido. Recordemos que en ese partido anotó su único gol mundialista Francisco El Kikín Fonseca, aquel jugador que brilló por momentos en su carrera en Pumas, en Cruz Azul, después pasó al Benfica y sin pena ni gloria no le fue nada bien en el fútbol europeo y fue cuando fue su etapa descendente. Anotó el gol. Omar Bravo ya al final del segundo tiempo tenía la oportunidad de empatar el partido, pero falla el penal volando el balón hacia las gradas y con esto Portugal ganaba 2-1 con un contundente equipo lusitano que jugaba Luis Figo, jugaba Cristiano Ronaldo, entre otras figuras que hicieron brillar a Portugal y que en ese momento consiguió el triunfo y desde ahí Portugal fue cabeza de grupo del grupo D. México tenía que esperar combinación de resultados, pero hubo un empate entre Angola e Irán, que con esto México clasificó en la segunda posición del grupo D. Y debido a lo que se esperaba, México se enfrentó a la selección de Argentina dirigido por Peckerman. En esa selección de Argentina tenían figuras como Juan Román Riquelme, jugaba también un joven Lionel Messi que era su primer mundial y que tuvo pocos minutos en ese momento, el Conejito Saviola, Pato Bondancieri, portero argentino, también Ayala, aquel defensor argentino que jugó allá con Valencia, Javier el Pupi Zanetti, histórico del Inter de Milán, Esteban Cambiaso, que también jugó con el Inter de Milán, otras figuras que brillaron en la selección de Argentina. Y el partido iba a ser Leipzig, Alemania, pero nadie se imaginaba un gran partido de fútbol. En el primer minuto, México en el primer tiempo con un entre de Pavel Pardo y que remató y dio un tiro Rafael Márquez, que esto ya anotaba el 0 para la selección mexicana. Después México estaba mostrando un autogol por parte de Jared Borghi, que con esto México y Argentina empataban a un gol. Fue un partido de tú por tú entre México y Argentina, en donde se dio buenas sensaciones de la selección mexicana de fútbol por lo que había pasado el año pasado, en aquella ocasión en 2005, también en la Copa Confederaciones. Se fueron a tiempos extra, hasta que en el primer tiempo del tiempo extra, Maxi Rodríguez anotó un verdadero golazo, que nadie se imaginaba que iba a meter un golazo Maxi Rodríguez, y que desde ahí Argentina tomó la ventaja de 2-1. Imposible poder atacar Osvaldo Sánchez esa jugada, que con ese gol de Maxi Rodríguez, Argentina avanzó a la siguiente ronda y México se volvió a quedar en donde mismo, en los octavos de final, pero dando un grato sabor de boca para toda la afición mexicana, porque le peleó el tú por tú contra Argentina, pero a pesar de eso no pudo conseguir el resultado.
Después de la participación de la selección mexicana de fútbol, ¿qué pasó después con algunos de sus protagonistas? En ese proceso, Rafael Márquez siguió por unos años más en el Barcelona y tiempo después se fue al fútbol MLS con el New York Red Bull. Francisco El Kikín Fonseca se fue al Benfica de Portugal, como lo comentaba, pasó sin pena ni gloria. Desde ahí se empezó a dar la oportunidad de muchos más mexicanos en el viejo continente. Pavel Pardo y Ricardo Osorio jugaron en el Stuttgart de la Bundesliga alemana y en la temporada 2006-2007 fueron campeones del torneo. Carlos Salcido llegó al PSV Eindhoven de Holanda y en esa misma temporada se consagró campeón de la Eredivisie de los Países Bajos. También en ese momento Osvaldo Sánchez tuvo una oportunidad de irse al Getafe de España, pero no aceptó la oferta. En el Mundial, Osvaldo Sánchez, junto con Omar Bravo y otras fuerzas, se clamaron campeones en el Apertura 2006, venciendo en aquella final, casi tarde de domingo, en el estadio Nemesio 10, a los Diablos Rojos del Toluca. Ricardo Antonio Lavolpe pasó de ser entrenador de la selección mexicana a brincar al Boca Juniors, pero debido a los malos resultados no llegó a cumplir el objetivo y pierde la final de la Liga Argentina y desde ahí se fue cesado de su. En la selección mexicana estuvo Hugo Sánchez, duró casi un año y tiempo después, debido al fracaso en el preolímpico de la CONCACAF, fue cesado como entrenador tras no llegar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Hubo muchos cambios y muchas etapas, pero esa selección mexicana dejó gratos recuerdos debido al buen trabajo y al buen rendimiento en la cancha, que lamentablemente en la actualidad la selección mexicana ha pasado por un trago y también por la falta de contundencia y también de talento deportivo. Esto fue lo que dejó la selección mexicana de fútbol en Alemania 2006. Una gran etapa que dejó un buen sabor de boca su participación. Aficionados, ¿qué es lo que recuerdan de esa selección mexicana de Alemania 2006? ¿Y qué partidos se les vino de memoria? ¿Y qué recuerdan también, por cierto, de esa Copa del Mundo de Alemania 2006? Que, por cierto, Italia fue campeón. Ahora Italia ya lleva 2 mundiales, 2 etapas consecutivas sin ir a la Copa del Mundo. Coméntenos, suscríbase al canal, dele like al video y active la campana y contenido que se esté generando en el Rincón Deportivo, porque la comunidad sigue creciendo y queremos que usted sea parte de ella. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles una excelente semana.